Ok, buenas tardes, jóvenes, con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Sí, se lo escucha. Ok, muy amable, gracias. Listo. Vamos a continuar con la clase, ¿no? Ayer ya habíamos revisado las actividades, entonces ahora sí ya podemos continuar con la materia, ¿ya? Habíamos empezado, ¿no? La parte de los semiconductores de potencia, ¿sí? Habíamos nuevamente hablado del accionamiento eléctrico, ¿sí? Las partes constitutivas. Habíamos hablado de un convertidor, en este caso una fuente lineal, ¿no? La manera de utilización de un dispositivo semiconductor de potencia. Vamos un poquito más. Ganemos tiempo porque estamos un poquito atrasados en esta unidad. Pero vamos poniendo esto por acá, ya listo. Dice, los convertidores de potencia y específicamente los semiconductores, ¿sí? El funcionamiento, como lo habíamos dicho, es como si fuera un interruptor, ¿sí? Nada más. Ese va a ser el concepto que nosotros vamos a tener de un semiconductor de potencia. Va a trabajar como un interruptor, ¿ya? En este caso, si esta resistencia de aquí es la carga del circuito, entonces, ¿qué estoy haciendo con el semiconductor? ¿Dejo pasar el voltaje o no dejo pasar el voltaje? ¿Ya? ¿Dejo pasar el voltaje o no dejo pasar el voltaje? ¿Ya? Si eso lo graficamos, ¿ya? Acá yo tengo una fuente continua, ¿no es cierto? Mi voltaje va a ser así, lineal. ¿A qué valor? Al valor BD, ¿ya? Eso es lo que yo tengo en la fuente, ¿ya? Ahora, utilizando un dispositivo semiconductor de potencia como interruptor, ¿qué es lo que yo voy a tener en la carga? ¿Ya? En la carga, en cambio, yo voy a tener lo siguiente. Puedo tener cero y cuando yo le utilice como interruptor cerrado, en ese momento tendrá voltaje. ¿Qué voltaje? El mismo VD, porque no estoy cambiando, ¿no? No le estoy cambiando al voltaje. El voltaje va a seguir siendo el de la fuente. Simplemente que en este tiempo va a ser cero porque está como contacto abierto. Y aquí va a ser VD porque le estoy cerrando el contacto. Luego puedo nuevamente bajarle a cero y nuevamente subirle. Bajarle y subirle. Entonces, sobre esto yo tengo el control. ¿Ya? Esa sería la utilización de los dispositivos semiconductores de potencia. No estoy cambiando, ¿no? No estoy cambiando la fuente, el valor va a seguir siendo el mismo. Lo único que estoy haciendo es que abro el circuito y no conecto mi carga al voltaje, y si cierro el circuito conecto la fuente a la carga. Nada más, ¿ya? De hecho eso está acá, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, tienen voltaje VD cuando está conectado y voltaje cero cuando está desconectado. Voltaje VD, voltaje cero. ¿Ya? Analicemos un poquito lo que indica acá, ¿no? Si esto va a ser periódico, si esta señal, este tiempo en el que va a estar conectado y desconectado, va a ser periódico. ¿Qué significa periódico? Que se va a repetir lo mismo en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros tenemos? Aquí tenemos un tiempo, perdón, está feo eso, ya. Aquí tenemos un tiempo en el cual va a haber voltaje, ¿no es cierto? Significa que el semiconductor de potencia va a estar activado, ¿ya? Y a ese le estamos poniendo como T-on, el tiempo de activado o prendido del dispositivo semiconductor de potencia. Y acá vamos a tener un tiempo en el que no va a haber voltaje, o sea, el circuito va a estar abierto, el semiconductor de potencia no va a dejar pasar el voltaje y le conoce como tiempo de apagado, ¿ya? Al ser una señal repetitiva en el tiempo, entonces si yo sumo estos dos tiempos, el tiempo que permanece prendido y el tiempo que permanece apagado,
yo a ese tiempo total le conozco como periodo, ¿ya? El periodo de mi señal. Vamos a poner de aquí a acá, ¿sí? Y es con una T mayúscula, este sería el periodo, ¿ya? Y como lo indica acá, ¿no? El periodo es el inverso de la frecuencia, ¿ya? Entonces, si yo tengo estos datos, yo voy a saber a qué frecuencia, ¿sí?, se encuentra esta señal. Porque ya tengo el tiempo que pasa prendido, el tiempo que pasa apagado. Ya sumo los tiempos. Aquí solamente es cosa de despejar, ¿no? Aquí voy a sacar el inverso. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. ¿Ya? Y ya tengo la frecuencia. ¿En qué se mide la frecuencia? En hercios, ¿no es cierto? ¿Y qué significa un hercio? Es una vuelta, una revolución por segundo. Eso es lo que significa un hercio. Unidades, ¿no? Eso ya ustedes lo deben saber. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ya? Tiempo prendido, tiempo apagado, el periodo y la frecuencia. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿No? Ok. Acá les voy a hacer una pregunta un poquito más práctico. A ver, voy a utilizar esta misma señal. Ya, esta misma señal la voy a utilizar. A ver, vamos. Aquí le voy a dar valores nada más. Aquí digamos que son 12 voltios. ¿Ya? 12 voltios desde este punto de aquí, ¿no? Y acá sería 0. En este nivel de acá. Entonces está entre 12 y 0. 12 y 0. 12 y 0. ¿Ya? Esta señal yo la voy a tener aquí en la carga. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta del millón. Voy a conectar el multímetro. ¿Ya? Aquí le conecto en este lado. Aquí le conecto en este otro lado. ¿Ya? La perilla la pongo en voltaje DC. ¿Quién me dice cuánto me va a medir? Ah, otro dato, ¿no? Otro dato me falta. Digamos que el tiempo de prendido y el tiempo de apagado es el mismo. ¿Ya? Vamos a poner esa condición. T on es igual a T off. ¿Ya? ¿Quién me dice cuánto me mide el multímetro? 24 voltios, ¿no? 24 voltios. Verá que esta fuente es de 12 nada más, ¿no? Esta fuente es de 12. Esta señal que tengo acá abajo es la señal en la carga, ¿no? Tengo 12 y 0. 12 y 0. 12 y 0. ¿Ya? Pero si yo mido con un multímetro, aquí no me va a estar midiendo 12 y 0, 12 y 0, 12 y 0. Me va a dar un valor quieto. ¿Qué valor es el que me da el multímetro? Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué valor, qué me mide el multímetro? ¿Nadie? No sería los 12 voltios, profe. 12 voltios. Porque es un valor fijo, pone que está diciendo que Pero tiene que dice que hay marcarle. 12, 0, 12. Y sumando Eh, los dos valores dan 24. si mezcla los dos. O sea, usted Claro. estaría aquí elevando el voltaje.
Verá que solamente está interrumpiendo, ¿no? Está con el interruptor, abre y cierra, abre y cierra. O sea, deja pasar el voltaje y no deja pasar. Deja pasar y no deja pasar. ¿A qué rato voy a tener 24? No, entonces está bien, entonces. 12 Como le voltios. dije yo. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Porque usted dice, profesor, que tiene que haber un valor fijo pues, en voltímetro. Claro, Entonces, sería 12 voltios. ¿ya? ¿Alguien más? No. Ok, primero, el multímetro, ¿sí? El multímetro no me va a medir esta variación. O sea, 12 y 0, 12 y 0. O sea, si aquí va a estar 12, luego cambia a 0, luego cambia a 12, luego cambia a 0. No, eso nunca me va a medir el multímetro. ¿Por qué? Un multímetro me mide valores eficaces. ¿Qué significa valor eficaz? Valor eficaz, ¿sí? Es el valor que se transforma en energía utilizable. Eso es lo que me mide un multímetro. Por si acaso no sabían, ¿no? Eso es lo que realmente me mide un multímetro. Un multímetro no me mide la señal real, me mide la señal, el valor eficaz del voltaje y de la corriente. Eso me mide el multímetro. Vamos a aclarar un poquito qué es voltaje eficaz, ¿ya? Digamos que esta señal, que esta carga es un motor. ¿Ustedes creen que el motor va a estar gira y se detiene, gira y se detiene, gira y se detiene? ¿Ustedes creen que ese va a ser el comportamiento del motor? ¿O que va a girar pero a una cierta velocidad? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que va a girar a una cierta velocidad, porque eso de estar que gira y se detiene, se puede, digo yo, dañar algo. Y es que no se va a dar tampoco, ¿no? No se va a dar esa No parte. tiene un movimiento constante. Exactamente, no se va a dar esa parte, ¿ya? Entonces, así como el motor que está utilizando energía, energía eficaz, ¿sí? Energía que le está convirtiendo en movimiento. Entonces, ¿por qué el motor gira a una cierta velocidad? O sea, no está que gira, se detiene, gira, se detiene, gira, se detiene. No, ese no es el comportamiento del motor. El motor simplemente gira, pero a una velocidad baja, pero gira constantemente. ¿Por qué? Porque lo que está aprovechando el motor y la energía que está utilizando es el promedio de esta señal. ¿Ya? Por eso les decía el dato, ¿no? El tiempo de encendido es igual al tiempo de apagado. Vamos solamente por geometría. ¿Ya? Vamos poniéndole valores. Si este tiempo, digamos que es 1, y este tiempo es 1, un segundo, un minuto, un segundo pongámosle, ¿ya? Un segundo, ¿ya? En los 12, y esto de acá son 12 voltios, en los 2 segundos, ¿cuál es el promedio del voltaje? ¿Quién me dice? Sí está claro, ¿no es cierto? En la parte de abajo tengo el tiempo. El tiempo es un segundo de prendido, un segundo de apagado, porque esa fue la condición que yo me puse acá. El tiempo de prendido es igual al tiempo de apagado. Ya, va a ser un segundo. Un segundo, un segundo. Y acá yo tengo que cuando está prendido va a 12 voltios y cuando está apagado es 0 voltios. ¿Cuál es el promedio de esta señal? ¿Cuál es el valor promedio de esta señal? Un segundo, ingeniero. No, el promedio en voltaje, ¿no? El promedio en voltaje. Visto de otra manera, usted en la primera prueba sacó 10. En la segunda prueba sacó 0. ¿Cuál es el promedio?
sería 5. 6. 5. 5, ¿no es cierto? Es el típico promedio que usted Sí. saca en notas. En la Ese una es el- prueba, una prueba le fue bien, sacó 10. En la otra prueba le fue mal, sacó 0. Pero ¿cuál es el promedio de la nota? El promedio del voltaje, entonces, ingeniero, serían 12. 6. ¿El promedio es 12? Sería 6. 6. Exactamente. voltios. El promedio es 6 voltios. Y el motor va a girar como si estuviera conectado a una fuente constante de 6 voltios. Por eso es que el motor no se detiene. Por eso es que el motor no está, prende, se detiene, gira, se detiene, gira, se detiene. Eso no existe. Sino que el motor va a girar como si estuviera alimentado por una batería de 6 voltios. O sea, va a girar lento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que no me va a medir el multímetro aquí? El multímetro me va a medir 6 voltios. No me va a medir el 0, el 12, el 0, el 12. El multímetro lo que me mide es el promedio. Y este promedio, ¿sí?, durante este tiempo, que es el periodo, porque de aquí se repite, es el valor eficaz de la señal. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya puedo entender una cosa. ¿Qué puedo entender? Vamos modificando. Vamos modificando esta señal. Voy a graficarle por acá nuevamente. ¿Ya? Voy a graficar. Profesor. Dígame. Pero ese 6 solo marca cuando está en funcionamiento, nomás diga, o cuando está sin funcionar. Como cuando está en funcionamiento. O sea, cuando tengo switchando de esta manera. Entonces, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Cada segundo, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Con una fuente de 12 voltios. ¿Sí? En mi carga no voy a medir 12 voltios, voy a medir 6 voltios. ¿Ya? Verá, estoy utilizando un interruptor. Estoy abro, cierro, abro, cierro. ¿Por qué tiempo abro y cierro? Por un lapso de un segundo. Abro un segundo, cierro un segundo. Abro un segundo, cierro un segundo. Abro un segundo, cierro un segundo. Haga usted eso con una fuente de 12, ponga el multímetro y lo que le va a medir es 6 voltios. ¿Ya? De pronto es demasiado lento un segundo, ¿no? Acuérdese que tiene que ser de mayor frecuencia el switcheo. Estamos hablando del orden de los kilohercios, ¿sí?, que serían montón veces en un segundo. Y de pronto el tiempo aquí no sería un segundo, sino un milisegundo. Un milisegundo 12, un milisegundo 0. Un milisegundo 12, un milisegundo 0. Un milisegundo 12, un milisegundo 0. ¿Ya? Cuando usted tenga ese switcheo, usted va a medir 6 voltios en el multímetro. ¿Ya? Pero vamos viendo. Voy a mantener el mismo periodo. Voy a dibujarle. Por aquí era el periodo, ¿no es cierto? Voy a dejarle este valor quieto, el periodo. ¿Ya? Voy a nuevamente graficar el caso que acabamos de analizar. El mismo tiempo prendido, el mismo tiempo apagado. ¿Ya? Entonces, aquí el promedio es fácil, ¿no? El promedio es la mitad. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico los tiempos? ¿Quién me dice qué pasa si es que ahora le voy a dejar más tiempo prendido y solamente un poquito apagado? ¿Qué va a pasar ahí? El promedio aumentaría, ingeniero. Exactamente, ¿sí? El voltaje aumenta. ¿Qué pasaría en el motor? Va a girar más rápido. ¿Sí o no? Ya. Voy al otro caso, ¿no? Ahora, solamente un poquito le dejo prendido y el resto le dejo apagado. El resto del tiempo. ¿Qué pasaría ahí? El motor giraría con menos velocidad. El Sería voltaje menos- disminuye, no ¿no es cierto? Y la velocidad también va a disminuir. Entonces, miren, ¿qué saco yo de conclusión? Que dependiendo, ¿sí?, de mi forma de switcheo de estos tiempos, T-on y T-off, yo puedo ir variando el voltaje eficaz de mi señal.
¿Y qué logro con eso? Si es que fuera un motorcito de DC, lo que estoy logrando es controlar la velocidad, ¿ya? Si esta curva en azul le hago bien pequeñito, o sea, casi todo el tiempo en cero, significa que el motor está detenido, ¿ya? Y si a la curva roja le hago casi todo hasta el periodo que esté activado, significa que va a ir a la velocidad máxima. Entonces, ¿la velocidad mínima cuál va a ser? Cero. La velocidad máxima ¿cuál va a ser? La que obtiene con el voltaje completo de la fuente. Y entre esos dos valores yo puedo ir controlando que vaya más lento o vaya más rápido, dependiendo de qué tiempo yo le hago switchar, ¿sí? Qué tiempo le tengo conectado y qué tiempo le tengo desconectado. Entonces, miren, esa es la manera en que trabajan los semiconductores de potencia. Primero, como un interruptor. Y segundo, ¿cómo se controla? Y aquí tenemos la parte del control. ¿Cómo se controla? A través de los tiempos. Mientras yo modifique estos tiempos, yo puedo modificar el voltaje eficaz, ¿sí? El voltaje que me genera trabajo, el que hace mover una máquina. Yo a ese estoy controlando, ¿ya? Y controlando esa energía, controlo la velocidad, si estamos hablando de un motor, ¿no? O controlo la temperatura, si es que estoy hablando de un horno. ¿Ya? Miren, esa es la manera de operación, el funcionamiento básico de un convertidor de potencia. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿No? A ver, continuemos. Aquí, bueno, esto de aquí ya habíamos hablado, ¿no? En la parte inicial, ¿no? Un ejemplo, la fuente lineal, la fuente... Aquí tenemos un tipo de control, ¿no? Acá tenemos una fuente conmutada, ¿sí? Aquí estamos hablando en cambio de modulación. ¿Se acuerdan que aquí este transistor se comportaba con una resistencia variable? ¿Ya? En cambio acá estaría switchando, o sea, deja pasar y no deja pasar, deja pasar y no deja pasar, deja pasar y no deja pasar, ¿ya? Y de esa manera estaría controlando. Entonces, esa es la manera de trabajo, ¿no? De las dos, dependiendo del control, ¿ya? En el un caso es lineal, ¿ya? Y en el otro caso es conmutado. ¿Ya? Vamos con lo ideal en un semiconductor. Bueno, esto ya habíamos hablado, ¿no? Lo ideal en un semiconductor es que se comporte como un interruptor. ¿Qué significa eso? Que cuando está en conducción me permite circular la corriente máxima. Cuando está en conducción, ¿ya? Circula corriente. Cuando está en bloqueo, la corriente es cero. ¿Ya? Eso parece que ya lo habíamos hecho una práctica, ¿no? ¿Por qué la corriente es cero pero tiene voltaje? ¿Quién me dice el por qué? Porque está abierto el interruptor. Exactamente, muy amable, gracias, perfecto, porque está abierto el interruptor. Si yo tengo un interruptor, este es mi circuito de la luz de mi cuarto, ¿no es cierto? Si yo el circuito lo tengo abierto y yo cojo un multímetro y le mido en el interruptor, ¿qué voy a medir? Voy a medir 110, porque el interruptor está abierto, ¿ya? No hay corriente, por eso tengo el voltaje de la fuente. Ese es el caso del bloqueo, ¿no? La corriente es cero, pero tengo el voltaje de la fuente. Pero cuando yo cierro el circuito, aquí la luz, el foco se prende, ¿ya? Hay circulación de corriente y este voltaje ya no es 110, este voltaje es cero, ¿ya? Y lo mismo pasa acá. Cuando hay conducción, el voltaje es cero, pero tengo la máxima corriente, la corriente de circulación del circuito. Miren, es el
comportamiento de un interruptor. ¿Ya? ¿Qué más? El semiconductor, ¿no? El más básico de los semiconductores es el diodo. No sé si esta parte ya la analizaron. Esto ya debieron haber revisado en electrónica, ¿no? En electrónica ya debieron haberles dado respecto a los semiconductores. Ya, el semiconductor, hay el semiconductor tipo N. Hay el semiconductor tipo P. ¿Ya? Y si yo uno dos semiconductores, uno tipo P y uno tipo N, ¿sí? Tiene un cierto comportamiento dependiendo de la polarización que yo le ponga a este elemento, ¿sí? Y esta unión de un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N es lo que nosotros conocemos como diodo. ¿Ya? Un transistor no es más que colocarle otra capa más, ¿no? Entonces es colocarle una capa N, una capa P, un semiconductor tipo P y otro semiconductor tipo N para el caso del transistor NPN. Si fuera el transistor PNP, simplemente es un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N, un semiconductor tipo P. ¿Ya? Esas son las dos opciones, ¿no?, que tenemos de transistores, el NPN y el PNP. ¿Ya? La diferencia con el diodo es la unión de dos semiconductores. El transistor es la unión de tres semiconductores. ¿Ya? Este de acá va a tener tres patitas. Este va a tener el colector, el emisor y la base. En cambio, el diodo solamente tiene ánodo y cátodo. Ánodo unido al semiconductor tipo P y cátodo, ¿sí?, unido al semiconductor tipo N. Y este me permite la circulación de corriente en un solo sentido, ¿sí? En el un sentido me deja pasar corriente, en el otro sentido me bloquea. ¿Ya? Entonces miren. Cuando el voltaje es 0, tengo la máxima corriente, y cuando no tengo corriente, mi voltaje es de polarización inversa, es voltaje inverso, ¿no? Yo le polarizo de manera inversa, el diodo no me deja circular corriente. Si le polarizo de manera directa, ahí sí me deja circular corriente. Eso es el comportamiento del diodo. No voy a ahondar más en esto porque entiendo que toda la parte de los átomos, electrones, por qué semiconductor tipo P y por qué semiconductor tipo N, ustedes debieron haber ya aprendido en la clase de electrónica. ¿Ya? Entonces no quiero volver a repetir, solamente les estoy refrescando un poquito, ¿sí?, lo aprendido anteriormente. ¿Qué más? Este sería el comportamiento ideal. El comportamiento real, ¿sí?, es de un diodo, una resistencia y una fuente. ¿Por qué? Porque internamente tiene un valor de resistencia, ¿sí?, y también necesita un cierto valor de voltaje para que pueda conducir. ¿Sí? Por lo general, el valor de voltaje está en el orden de los 0,7. Entonces, si yo polarizo directamente con un voltaje mayor a 0,7, entonces es como si fuera un circuito cerrado. Si no le polarizo con este voltaje, la corriente que me circula no es la completa, o sea, no es un interruptor cerrado. ¿Ya? Y si le polarizo inversamente, ya simplemente no me deja pasar. ¿Ya? Entonces, el diodo realmente tiene los componentes como un diodo ideal, tiene un cierto valor de resistencia y hay un voltaje que debe vencerse para que permita la conducción. ¿Ya?
Entonces miren, de lo que anteriormente en la gráfica teníamos así y así, ahora ya tenemos una curvita que viene más acá, ¿no? Una curva que viene más acá. ¿Debido a qué? A la resistencia. Y acá tenemos no un cero completo. ¿Sí? Si ven que tiene una curva un poquito más hacia abajo del eje X. Sí, porque existe una corriente. Una corriente en polarización inversa. ¿Sí? Eso es real. ¿Ya? Esta curva es real. Pero no es tan diferente, digámoslo así, de los valores ideales. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto ustedes ya debieron haberlo visto en la asignatura de electrónica. ¿Ya? En el apagado del diodo, el apagado de un diodo de potencia, en cambio, tiene esta característica. ¿Sí? Un diodo de potencia, ¿sí? está circulando corriente, la corriente va disminuyendo, ¿sí? Y hay una parte, una región de corriente inversa, podríamos decirlo acá, ¿sí? Y luego se recupera. Entonces, por un pequeño periodo de tiempo, existe un remanente de la corriente en sentido contrario. ¿Ya? Lo importante de este comportamiento es este parámetro que se conoce como DI a DT. Si ustedes van a las especificaciones de un variador de velocidad, este factor de aquí, este parámetro de aquí es bien importante. ¿Por qué? Porque me dice qué tan rápido es, ¿no? Cómo varía la corriente en función del tiempo. ¿Ya? En cuanto al switcheo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un DI a DT más elevado, significa que el switcheo es mejor, ¿no? ¿Ya? La pendiente es mejor. No tengo pérdidas en que el diodo se me apague. ¿Sí? Sino que se apaga más inmediatamente. Este parámetro de I a DT, hay otro también, ¿no? El de V a DT, la variación del voltaje respecto al tiempo, ¿ya? También es otro factor que está. Revisen datos característicos de un variador de velocidad, bastante utilizado en la industria, y van a ver que le habla del de I a DT, del de V al DT. ¿Ya? Entonces se refiere a la rapidez, ¿sí? De la variación, de permitir la circulación de corriente y de no permitir la circulación de corriente. ¿Qué tan rápido es en esta transición? Listo. Dentro de los dispositivos semiconductores de potencia ya estamos con el diodo, ¿no es cierto? El diodo. Como ven, las características del diodo normal que ustedes aprendieron en electrónica, aquí se mantienen. De pronto con esta pequeña característica, ¿no? En los de potencia. ¿Sí? Cuando mayor potencia tiene, cuando la circulación de corriente es mayor, ¿sí? Existe esta característica. Ya no es como la típica en electrónica, ¿no? En la que si yo tengo switchado es un valor y cuando no tengo switchado es 0. ¿Sí? Esta transición, esta que pasa de un valor a 0 inmediatamente, eso ya no existe. Cuando son dispositivos de potencia, existe una rampa, no pasa inmediatamente. Hay un tiempo de transición entre un valor y 0. Esa sería la única diferencia. El comportamiento va a seguir siendo el mismo. Se comporta como interruptor. ¿Ya? Verán que estamos hablando del diodo de potencia en este caso. ¿Qué más respecto al diodo? Ya sabemos para qué sirve, ¿no? El diodo lo utilizamos como rectificador. Aquí tenemos, ¿no? El diodo, una señal alterna. Vamos a dibujarle. En este lado tengo una fuente alterna que sería así. ¿Ya? Pero del otro lado, como tengo un solo diodo, es un rectificador de media onda, entonces solamente va a pasar, ¿sí? El semiciclo positivo.
¿Ya? Entonces aquí pasa el semiciclo positivo, el semiciclo negativo no pasa, queda en 0, y luego, como se repite la señal, vuelve a pasar el semiciclo positivo. Eso ya sabíamos, ¿no es cierto? Y de lo que dijimos anteriormente, si esto yo le mido con el multímetro, o quiero saber el valor eficaz, ¿qué tengo que hacer? Sacar el promedio de esta señal, ¿ya? El promedio de esta señal es la línea entrecortada que está aquí, la línea punteada, y este valor de aquí es el valor eficaz. ¿Ya? Eso con la explicación que hicimos al inicio de la clase. ¿Cómo es la forma de los diodos de potencia? Aquí abajo podemos verle, ¿no? En el circuitos impresos podemos encontrar de este tipo. Ya son encapsulados. Este es bastante parecido al transistor, excepto que no tiene la tercera pata, ¿no? El diodo solamente tiene 2. ¿Ya? Este disipa calor, obviamente, porque está switchando y genera calor. Por eso tiene esta parte de acá, para que sea apernado, y por lo general saben conectarle a un disipador de calor, ¿no es cierto? Puesto con pasta y todo lo demás. Entonces, para ese tipo de montajes, este está encapsulado. Este de acá es ya un poco de mayor potencia, ¿sí? Esto ya son elementos voluminosos. Este ya tiene incluso la rosca de perno para que sea atornillado, ¿no? En una carcasa grande, ¿ya? Y miren el calibre del cable, ¿no? Es para que circule una corriente mucho mayor. Compare el calibre del cable de aquí, este de aquí, con la patita de acá de este otro tipo de encapsulado, ¿ya? Aquí voy a tener mayor circulación de corriente que acá. Ahora, en los variadores de velocidad o en equipos de mayor potencia, lo que vamos a encontrar son estos encapsulados de acá, ¿sí? Parecen monedas, ¿no? Parecen monedas. Pero, ¿cuál es la referencia que usted debe tener? ¿Ya? Usted dice, parece una moneda de 50 centavos, puede decirlo, ¿no? Ya sí. Digamos que este es el diámetro de una moneda de 50 centavos. ¿Ya? ¿Cuál es lo importante de aquí? Que esta sección de aquí, este diámetro de aquí, imagínese usted si es que fuera un conductor. Imagínese un conductor del diámetro de una moneda de 50 centavos. ¿Se puede imaginar cuánta corriente podría circular por ese conductor? Más o menos por ahí va la referencia del tamaño en esta forma, ¿sí? Con la circulación de corriente. Entonces, mientras mayor diámetro tiene, es porque circula mayor corriente. No es tanto en el alto, ¿no? De pronto de alto no son tan altos, pero en diámetro sí hay variación, ¿no? Miren, aquí hay pequeños, medianos y más grandes. Es por la cantidad de corriente que va a circular a través de este diodo, ¿ya? Estos ya no son soldados, como es el caso de acá de este encapsulado. Ya no es apernado, como el caso de acá, sino que este es compresión, ¿no? Acá va a tener la placa, la varilla, ¿sí? De corriente, y aquí va a haber, yo qué sé, algo que le presione, y por acá también la otra parte por el otro lado que le presiona. Y entre estos dos puede haber una presión mecánica, ¿sí? Pernos, anclajes que le mantienen bien pegado esta barra de aquí por este lado y la barra de acá por este lado, por donde va a circular la corriente, ¿ya? Imagínese que este diodo vendría a ser un pedacito del conductor en el cual está instalado. Más o menos esa sería la semejanza, ¿ya? Entonces, esto de aquí usted lo va a ver en equipos ya bien grandes de gran potencia, ¿no? Lo más común que nosotros podemos llegar a observar serían estos de aquí. Esto es lo más común que podemos ver en equipos, ¿no? Esto podemos verle en un UPS, en un inversor,
Esto podemos ver en algún rectificador de potencia, esto en una tarjeta electrónica, esto es lo más común de ver. Esto ya en equipos bastante voluminosos, de mucha potencia. Hasta aquí el diodo, ¿sí? Usted no lo puede controlar, ¿sí? Es un dispositivo semiconductor no controlado. Usted no controla el momento del disparo. Basta con que hay un voltaje positivo, polarización directa y deja pasar. Polarización inversa y no deja pasar. A raíz del diodo se desarrolló el famoso tiristor o SCR. ¿Cuál es la diferencia con el diodo? Que ahora tengo otra patita, ¿no? Aquí ustedes pueden ver. Yo tengo esta patita conocida como gate, como compuerta. Tengo el ánodo que tenía el diodo, tengo el cátodo que tenía el diodo, pero aquí tengo otra patita que se llama compuerta. ¿Para qué me sirve esta compuerta, esta tercera patita? ¿Ya? Esta tercera patita es la que me habilita la conducción. Entonces ahora no solamente me va a conducir cuando cuando esté polarizado directamente, no, cuando esté polarizado directamente y cuando yo le mande la señal para que se active. Esa es la diferencia entre el diodo y el tiristor o SCR. Vamos viendo con la gráfica anterior, ¿no? Vamos reproduciendo la gráfica anterior. Nosotros teníamos que el rectificador de media onda estaba así, ¿no? Dejaba pasar y dejaba pasar, ¿ya? Ahora no. Ahora no solamente cuando sea positivo, sino cuando yo le dé la señal en el gate. Aquí, digamos que yo le doy la señal, ¿no? En la compuerta. Cuando yo doy la señal, en ese momento se dispara y deja pasar. ¿Ya? Entonces no me pasa todo el semiciclo, ¿no? Sino desde donde yo le dejo pasar. Si yo le doy más, si yo digo no, ahora quiero que se dispare por acá, entonces solamente me va a dejar pasar este pedacito de acá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? Entonces no solamente depende de que la polarización sea directa, sino de que yo, ¿sí?, esté enviando una señal a la compuerta para que me deje pasar. ¿Con qué fin? Ustedes ya pueden darse cuenta, ¿no? Si yo dejo pasar toda la onda positiva, tengo un valor eficaz. Si yo voy disminuyendo la señal, voy disminuyendo el voltaje eficaz. Acuérdense que cuando dejaba pasar todo tenía un valor, ¿no? Un valor promedio, digamos BD. El momento que yo controlo el disparo, puedo controlar también el valor del voltaje eficaz. Puedo disminuirle o puedo aumentarle. ¿Ya? Tengo control sobre el paso de la energía. ¿Estamos claros con la diferencia entre el diodo y un tiristor? El diodo es un dispositivo semiconductor no controlado. Usted no le controla. Basta con que le polarice directamente y deja pasar. Y si le polariza inversamente, no deja pasar. Ahora el tiristor no. El tiristor, ¿sí?, aparte de estar polarizado de manera directa, va a necesitar de que usted dispare el dispositivo, coloque una señal en la patita de la compuerta para que el dispositivo se dispare, para que el dispositivo se active y deje pasar. ¿Qué gano con esto? El control de la energía. ¿Ya? Puedo controlar desde 0 hasta el valor máximo de rectificación. En el diodo no, en el diodo era la media onda, dejaba pasar. Ahora yo ya puedo controlar. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, por favor, jóvenes, me la hacen nomás. ¿Sí? En el mismo momento, para que no se pierda el hilo, ¿no?
Asimismo, este tiristor tiene su condición ideal, que es la anterior, que dejaba pasar o no dejaba pasar, y y dependía también del disparo, ¿sí? Al igual que el diodo también tiene sus características, ¿sí? Específicas, pero no distan mucho de la condición ideal. ¿Ya? Aquí pueden ver. También existe, miren, aquí ya aparece, ¿no? El famoso de VADT, el de VADT y el de IADT. Sí, es lo mismo de lo que mencionamos en el diodo de potencia. Lo mismo sucede en el transistor de potencia. Bueno, se nos acabó la clase. Continuaremos la siguiente clase para que no se retrasen a la siguiente, ¿no? Terminamos ahí y vamos a continuar el día de mañana. ¿Ya? Si tienen preguntas, inquietudes, por favor, necesito que esta parte esté bien claro. Sí, que la entiendan bien, porque si no se entiende esto, los circuitos que vienen a continuación no los van a entender, ¿sí? Entonces, preguntas, inquietudes, háganlas, ¿sí? En el mismo momento en el que se está dando la explicación. Listo, jóvenes. De la asistencia, no se preocupen, mañana nos igualamos, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, si es que no, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana.